¿Y aquí para qué? Aquí vamos a entrar a Macoma. Bueno, yo grabo. No. Entramos al camino de Macoma. Si se me acaba mi espacio, yo no sé. In this night, a starry sky, my baby told. Hola amigos, venimos a visitar una hacienda que tentativamente perteneció a una época del Porfiriato. Está ubicada en Mazapil, Macoma, y les daremos a conocer más de ella. Acompáñenos a conocer todos sus eventos históricos. A bajar la hielera. Aquí vengo, tesorera estrella. Ahora nos va a acompañar, él es el experto que nos va a explicar acerca de los vestigios que ustedes van a visitar, vamos a recorrer. A él se les van a hacer todas las preguntas que me imagino ya anotaron. Espero que sí. Espero que ya nos hayan anotado. Profe Leonardo, doctor Leonardo Sandoy. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, y gracias por la invitación, maestro. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y él es Jesús, estudiante de arqueología, séptimo semestre. Un gusto. De la Escuela de Antropología de allá de la UAS. Gracias, chao. Leonardo Santoyo Alos. Estamos en la entrada de la hacienda de Macoma con el doctor Leonardo Santoyo, el que nos va a ayudar con unas preguntas que tenemos para él. Como primera pregunta, ¿cómo es que pasó de ser, por qué la hacienda no tiene una arquitectura normal como las haciendas comunes? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, esta hacienda originalmente inició como algo que se llamaba estancia, ¿sí? Las estancias durante la época novohispana, es decir, por ahí del siglo XVIII, Sí. ahí de los 1700, normalmente no eran estructuras, digamos, de tipo, vamos a llamarlos de palacio, porque finalmente las haciendas lo que hicieron fue repetir un poco este patrón de llevar las grandes propiedades de las ciudades al campo, ¿sí? Esta zona en esa época realmente no estaba ocupada. El auge de esta región aparece hasta mediados del siglo XIX, es decir, 1840, por ahí. ¿Sí? ¿Por qué es diferente? Bueno, es relativamente diferente a una hacienda común, porque recuerden que estamos en una zona bastante complicada, ¿sí? A nivel primero de el ambiente y de cómo estaba estructurada. Recuerden, estamos en el área del semidesierto, ¿sí? Donde las condiciones son muy complicadas. Y número uno, en este lugar precisamente en donde estamos asentados aquí en Majoma, tiene un gran problema. Sí. Nos vamos a ir muy lejos. Ok, Allá hace apenas unos 65 millones de años. más o menos. Más o menos. Más o menos. Antes de los dinosaurios. Hace 65 millones de años, toda esta región era un mar poco profundo. Toda esta zona estaba bajo el agua, ¿sí? Era un mar. La playa estaba allá por Saltillo, Ok. ¿ok? Así, más para allá, para el norte. ¿Qué tiene que ver eso con esta hacienda? Bueno, la formación geológica sobre la que están estos territorios es una zona, como ustedes lo han podido ver, además relativamente también similar de donde ustedes vienen, de Concha, de Concepción del Oro. Es una zona que desafortunadamente, por el tipo de roca que prevalece, no hay agua superficial. Aquí ustedes saben, ríos, No hay. arroyos, ahí de cuando llueve también, ¿no? Porque ya sabemos que Y el esos régimen de lluvias... esos ya se llegan a ubicar lejos de donde está mayormente la población. Exactamente. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo el primer dueño de esta hacienda? Primero fue tratar de construir cuerpos de agua que retuvieran el líquido, ¿sí? Que no hay. Okay. ¿Por qué? Porque toda esta zona, como ustedes lo pueden ver, todo este tipo de roca con la que incluso está construida, es una roca tremendamente impermeable. Cuando llueve y llega a llover bien por acá, ¿qué es lo que sucede? El agua se va. ¿Sí? Corre y se va libremente para otros lados. Sí. Normalmente no se estanca. Ahora, como es de origen marino, todo el suelo de esta región tiende a ser poroso. El agua que se queda La absorbe la tierra. y adentro y se va. Okay. ¿Sí? Entonces, ese fue un primer factor. Ahora, otro factor que es una muy buena pregunta, es ¿por qué no es una hacienda
típica. Es que digamos. parece más bien un rancho por la arquitectura que tiene, ya que una hacienda normal, a la entrada se ubican arcos y un gran jardín. Normalmente, ¿verdad? Normalmente. Normalmente. ¿Por qué? Porque esta es una hacienda que ya llega, digamos, su origen es tardío, no es como las haciendas más antiguas que iniciaron por ahí. Oficialmente el término hacienda como tal y propiedad aparece a principios del siglo XVII, o sea, 1600. ¿Sí? Esta es casi 200 años después. ¿Qué está sucediendo en ese momento en México? Hay toda una transformación con respecto a que empieza a llegar, número uno, algo muy importante, el ferrocarril. Sí. El ferrocarril viene a cambiar toda la estructura económica del país, ¿verdad? Las haciendas incluso también se van moviendo hacia esa dinámica, ¿sí? Ya no es tanto estos palacios, sino se empiezan a convertir más que en estas residencias de lujo que tenían ganado, tenían la agricultura, etcétera, etcétera. También empiezan a tener obviamente un impacto económico, industrial. Ahora que entramos sobre el ferrocarril, ¿usted puede confirmar que esta hacienda estuvo relacionada con un episodio del Porfiriato? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque creció precisamente al amparo del Porfiriato. La época de oro de esta hacienda es precisamente en la última parte del periodo Porfiriato, ¿no? 1888-89, que es cuando empieza realmente el auge de este lugar, sí, y termina con la Revolución, ¿no? Principalmente. ¿Qué tiene que ver esta hacienda con el Porfiriato? Además, recordemos, el Porfiriato, a pesar de que es un periodo que se ha satanizado mucho, también fue un periodo tremendamente amplio en el desarrollo económico, Sí, industrial de porque México. México tuvo un gran progreso económico, Es correcto. cultural, en estudios. y Es todo correcto. ¿Qué es lo que hacía esta hacienda? ¿Qué producía para figurar dentro de este gran esquema del eso. Porfiriato? A lo que hemos leído, investigado, era una hacienda que producía ganado. También se cultivaba, a ciencia cierta no sé qué cultivaba, pero tenía grandes trabajos para cultivar y ser exportador de ese cultivo. ¿Usted nos puede decir qué cultivaba? Te voy a decir cuál es el evento que marca precisamente el por qué esta hacienda es protagonista Sí. en el Porfiriato y el porqué de los productos de esta hacienda. En 1889 se hizo una gran exposición en París, en Francia, en la que se conjuntó todos los grandes avances tecnológicos, científicos y económicos del mundo. Y México fue parte de ese, también llevó una delegación, ¿sí? En la que se llevó una cantidad inmensa de cosas, mapas, especies, productos, maquinaria. ¿Qué aportó Mahoma para ese entonces? Una especie que se llama guayule, Sí. una matita que en ese entonces, fíjate, curiosamente, quien la da a conocer unos 40 años antes de la exposición de Francia, denuncian esta especie porque supuestamente es una hierba mala y que crece. Ah, sí. Resulta que el guayule, ¿qué es lo que produce? ¿Qué produce el guayule? Hule. Hule. ¿Sí? El hule. ¿Y ese hule que se usaba para qué? Para llantas, para bandas de las maquinarias, ¿sí? Instrumentos de medicina y como medicamento. Entonces eso fue lo que puso esta hacienda en Ojo del Porfiriato. En el mapa, efectivamente. ¿Qué es lo que hacía Mahoma? Producía o llevaba el guayule, lo transformaba en hule y sobre todo, donde hubo mucho contacto en este aspecto fue con Coahuila, ¿sí? En Coahuila se estableció una de las empresas más importantes de producción de guayule en México y todo ese material se iba a Estados Unidos y Europa, ¿sí? Entonces ese es el punto, digamos, que el por qué Mahoma se coloca en el centro del Porfiriato, en las estructuras económicas del país, porque además todo esto salía de aquí vía, ustedes saben, si quieren cruzar la frontera se van para Monterrey, ¿no? Aquí tenemos línea recta para Monterrey, ¿sí? O en este caso, San Luis Potosí, porque San Luis Potosí está para aquel rumbo, ¿verdad? Entonces, ese es el porqué, ¿sí? ¿Podemos seguir entrevistándolo, dando un recorrido por la hacienda? Claro. Porque una hacienda normal tiene una iglesia en concreto. Ajá. Esto tiene una capilla. A lo que voy, ¿por qué la hacienda Mahoma tiene una capilla y no una iglesia estructurada? Bueno, es que estrictamente todas se llaman capillas. ¿Sí? O sea, iglesia es el término
de la institución. Todas las haciendas tuvieron capillas más grandes o más pequeñas. La capilla no era el asunto de parroquia. Seguramente la parroquia, no sé, estaba en Mazapil, no sé, en alguna zona por allá, en donde los clérigos llegaban y ahí sí se establecían, ahí estaba ahora sí la iglesia como tal, como institución, sí. Y no había, seguramente el padre o el párroco que venía a esta hacienda en particular provenía de algún lado, de Villa de Cos o de Majoma, de Mazapil, probablemente venía de por ahí. Por eso no hay propiamente una estructura así. A sus órdenes, profesor. Es una hacienda que no inició como tal, sino que inicia como un rancho, que era parte de lo que ya mencionaba el doctor Leonardo. Y por lo tanto pertenecía a otro tipo de territorios, pertenecía a la hacienda de Gruñidora. Entonces lo que muy probablemente dice el doctor, pues el centro, o esta capilla, o esta parroquia, pertenecía a Gruñidora y que de ahí se transmitían para acá, ¿no? ¿Grupo católico o algún grupo de religión? No, el primer dueño de los Díaz Muñoz, ellos me parece que son presbiterianos, una cosa así. Normalmente no adoran santos como tales como nosotros. Nosotros los católicos, bueno, yo soy católico, no profeso, ¿verdad? Pero es católico. Soy bastante ateo a veces, no ateo, hereje, cuestiono mucho, pero realmente la diferencia es, por ejemplo, que no hay una gama de santos como tal, ¿sí? O sea, nosotros en la Iglesia Católica normalmente estamos acostumbrados, y acaba de pasar, la adoración a San Judas Tadeo, etcétera, etcétera. Como vimos aquí a la Virgen María. Exactamente, la Virgen María, por ejemplo, ellos no tienen esta gama, ellos reconocen no a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, efectivamente, porque ahí está Guadalupe, que es la versión ya mexicanizada, digamos, ¿no? Ellos, la Virgen María, y eso sí reconocen a los apóstoles y párale de contar, ¿no? Hasta ahí. O sea, ese es el asunto. No hay o sea que toda esta serie de santos. Una gran cantidad de santos y ellos solamente a la Virgen María y a los apóstoles. Y vienen precisamente de Villa de Cos. Por eso sí es curioso, porque no es común ver incluso motivos tan curiosos como la Virgen de Guadalupe, que esto debe ser mucho más reciente, obviamente, ¿no? O sea, como eran de una iglesia medianamente diferente, católico, pero de otra forma, ¿no? Entonces, por eso sí es curioso, y seguramente algunos después se convertirían o se moverían al catolicismo, ¿no? Ahora, respecto a la ubicación de diferentes lugares de la hacienda, esto se considera capilla. Ajá. Está dentro de la casa grande. Es correcto. Entonces, los más allegados al dueño de la hacienda, que eran los contadores, los capataces, ¿dónde se ubicaban aquí? Bueno, ya no lo vimos, pero de aquel lado están precisamente todos, si bien venimos todos estos patios, ¿sí? Estos patios, fíjense, es muy sintomático de cómo permanecen todo este tipo de estructuras arquitectónicas en todas las haciendas. Eso sí, en esto tiene toda la estructura de una hacienda como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, donde empezamos la entrevista es una de las entradas de campo, que se llaman entradas de campo. Aquí tenemos otra, ¿sí? Y es muy interesante porque si se fijan, o si podemos ahorita volver a regresar, estas entradas de campo que dan precisamente hacia la zona de San Luis Potosí, tiene todavía parte de un camino empedrado que seguramente conectaba con alguna ruta que iba hacia aquel rumbo, que es donde entraban y salían las mercancías. Y aquí es en donde se recibían precisamente todos los productos que se producían dentro de la hacienda o que se comerciaban con otras regiones. Entonces, un cuarto de almacenamiento de lo que producían aquí, ¿dónde estaría? Probablemente eran todas aquellas zonas. La parte de acá atrás, por ahí la vamos a ver, ahí están los establos, hay unos establos. ¿Sí? ¿Por qué ese es el lugar donde se recibían las cosas aquí? Bueno, esos palitos que están ahí sobresaliendo son precisamente donde se amarraban a los caballos o a los animales. ¿Sí? Seguramente por esa puertón entraban los animales, se amarraban y dejaban las mercancías. Si gusta podemos dar el recorrido para que nos explique. Antes de que vayamos, y el otro patio es precisamente en donde ahorita vamos a ver, donde estaba lo que era la famosa tienda de raya que en algún momento habían platicado, ¿verdad? Esa tienda de raya, ¿qué pasaba ahí? Yo llegaba con algo a vender mis productos, ¿sí? El hacendado me pagaba y me anotaba en esos libros, que por cierto, hay que hacer una anotación importante aquí.
Casi todo el archivo histórico de esta hacienda está resguardado en el archivo histórico de la universidad, de la UAS. ¿Sí? Si ustedes en algún momento quieren ir a consultar, ver, chismorrear, que es fantástico chismorrear en estos papeles viejos, ahí está todo, libros de cajas, todo lo que son precisamente los libros de raya. Ahorita vamos a ver, no sé dónde estaba, hace rato lo vimos, creo que me parece que es en el otro portón, en la otra puerta. Hay un escritorio que es el típico escritorio de la tienda de raya. Estas grandotas y se abre así, exactamente. Los libros están guardados ahí. ¿Está de qué lado? ¿Va? Vamos para allá si quieren. Sí. Listo. Bueno, aunque como tal no es el lugar en donde debió haber estado originalmente, ahorita vamos a ir para allá. ¿Sí? Vamos a ir en donde sí debió haber estado ubicado originalmente este mueble. Estos eran los típicos muebles que estaban en las tiendas de raya. Porque si no sé si ustedes han visto los libros de caja de las haciendas. Son unos librotes así de altos y así de anchos. Que cuando los abren, pues imagínense, ¿no? Es casi la mitad del tamaño de la mesa. Ahí se anotaba la relación. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria me trajo 4 gallinas. 5 vacas. 5 vacas. Ay, estoy millonaria. 3 borregos. De abono. ¿Cuánto me las va a dar? Cada vaca en 1,000 pesos. 1,000 pesos, me parece poco, era una fortuna, pero vamos a ponerle todo eso, usted 150 pesos, perfecto. ¿Pero usted qué necesita de mí? Yo necesito de usted, ¿cómo se llama? Guayule. A cuenta de 10 kilos de guayule, ¿vale? Yo ahorita le doy 150, ¿vale? Usted se lleva esos 150 pesos, yo la anoto. Pero si usted no me paga, le voy a cobrar, en ese entonces se llamaban réditos, ahora son intereses. ¿Sí? Si usted no me cumple para el 27 de agosto de 1827, le voy a cobrar esos réditos. De a .50 pesos por día que no me venga a pagar. O sea que si me tardaba un mes le pagaba... Pero usted se llevó guayule, ¿verdad? Sí. Me interesa. ¿Usted va a cultivar guayule? Sí. Se lo voy a comprar a 25 pesos el kilo. ¿Y me conviene esa venta? A usted no, a mí sí. A usted. ¿Verdad? O sea, porque yo ya voy a ganar mucho más comprándote a ti las cosas. Pero a ti obviamente igual y no te salía. Se llamaba tienda de raya porque normalmente los propietarios de estas fincas prestaban o daban cosas o en especie o a cambio, pero tenían que regresar a pagarle el propio hacendado. El libro que nos encargó el profe Alonso de leer, México Bárbaro, en Yucatán se compraban a las personas para que trabajaran en los lugares. Sí. Aquí como tal, no sé si esté documentado, si había campesinos, indios o indígenas, ya no. Ya no. Porque ya para esa época literalmente se los habían acabado por completo. Ahora que estamos con los empleados, aquí donde normalmente se quedaban ellos, o sea, los campesinos, los que se trataban de la tierra, del ganado, de la crianza de los animales. Normalmente estaban asentados, algunos hacendados construían casas fuera de lo que era la casa grande. ¿Sí? Digamos, los que trabajaban en el campo, una cosa que es primordial siempre para estas propiedades es el agua, sobre todo en esta zona que ya platicamos. No hay agua superficial, es muy complicado, pozos es muy difícil porque incluso aquí no sé, pero probablemente encontrar agua en estas regiones hay que hacer unos agujeros como 150 metros, ¿no? Que es carísimo, ¿no? Pero aquí hicieron muy inteligentemente estas gentes. Se construyen este tipo de estructuras conocidas como norias o tanques. Para almacenar agua. ¿Sí? Esto almacena el agua de lluvia que escurre de los techos. Pero comentaban ustedes, profe, que aquí había una presa. La presa se construyó precisamente, sobre todo, para el abasto de los animales, porque también los animales tienen sed, ¿verdad? Claro. Y si tú vives de los animales, debes cuidarlos, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Hacendado tenía que cuidar a sus animalitos, porque era su modo de vida. Pero ¿cómo el dueño de esta hacienda llegó a decir que por los canales de la presa llegarían eficientemente a los animales? Es una muy buena. Esta gente no eran ignorantes, ¿sí? Los dueños de las haciendas eran normalmente gente que, aunque no eran leídos y escribidos, o todos bien estudiados, normalmente no eran así, pero tenían amigos que conocían amigos, que tenían otros amigos, que sabían cosas, ¿verdad? Muchos de los hacendados en México consiguieron grandes obras que ya se habían escrito para ese entonces, de arquitectura, de trabajos de metales,
de agricultura, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, te puedo platicar que en 1824 se publica un libro que se llamaba Aguas y Riegos, ¿sí?, de un señor que se llamó Andrés Llauradó, donde es un manual donde te describe cómo se debe cultivar, qué se debe cultivar, en qué épocas, en qué extensión, cuánto se debe regar para que dé rendimientos necesarios. Ese tipo de libros que se leían, así como ustedes tuvieron que leer el México Bárbaro, los leían, no ya fuera o los hacendados o los capataces, eran los que se encargaban de que eso Sí, funcionara. porque el profe nos comentaba que los dueños de la hacienda no estaban en la hacienda, sino la dejaban a cargo de los demás. Normalmente, ¿verdad? Yo pienso que muchos de esos dueños sí estaban aquí en esas épocas, sí asistían. Obviamente a veces también se iban, era normal, ¿no? O sea, no vas a ir a atender, no vas a tratar de atender un negocio de una transacción de $30,000, aquí te vas a Monterrey, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Sí. O a Saltillo, ¿no?, donde hay un banco, ¿no?, por ejemplo, ¿sí? O sea, hacían esos movimientos y volvemos a lo mismo. Tenían esas residencias en las grandes ciudades. Muchos de esos dueños de estas haciendas tenían grandes residencias en las grandes ciudades. ¿Sí? El dueño de esta hacienda, la presa que abastecía esta hacienda, ¿se encuentra muy lejos o a una distancia considerable? Es curioso porque sí está aquí relativamente cerca y vamos a visitarla, ¿no? Podemos ir a visitarla. ¿O hay más? Hay más. Hay más. De hecho, la alberca esa que vieron ahí media modernona, Era otro pozo. ese debe haber sido otro pozo, ¿no? Solo que la adecuaron ya más recientemente, como decías tú, que preguntabas, ¿cuándo se convirtió en hotel? Cuando se muere la hacienda, porque obviamente dejó durante de la revolución producir. se acaban casi todas las haciendas, ¿sí? Mucha gente logra recuperar estas propiedades. ¿Y qué haces para mantenerla? Volvemos a lo mismo, es una propiedad cara. ¿Tú te imaginas lo que te cuesta, por ejemplo, pintar todo este espacio? Bastante. Por ahí, ¿no? Más No más de pintura. Más que primero también tienes que resanar, porque no puedes echarle la pintura. O sea, todo implica gasto, ¿no? ¿Cómo le hace esta gente ahora para poder mantener la propiedad? Se convierte en un hotel, que es lo que le ha sucedido a muchas de las haciendas del país, ¿sí? ¿Por qué? Porque entramos a una era que le llaman el New Age, ¿no? Es el discurso del New Age, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para hacer atractivo esto, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo, imagínate ver circular ahí al profe con sus mulitas, sus caballos, entra y sale con la mercancía, ¿no? Como sucedía en ese entonces, que no era onda de diversión, a decirle ahora al ciudadano común y corriente de México, pues véngase y disfrute y traiga una mula. Te va a decir, oiga, no, ¿qué es el atractivo? Véngase, disfrute la naturaleza, ¿no? Y en la noche tenga cuidado, porque se dice que en aquella puerta aparece, ¿no?, la princesa. O sea, este discurso de New Age es lo que ha hecho que estas O sea, Sí, para propiedades darle revivan, atractivo a la propiedad y tenga visitas. que revivan. reviva. Y es la manera en la que se Como puede quien mantener. dice eso, lo vuelve a colocar en el mapa. De alguna manera sí, en otro tipo de mapa. Ya en un mapa, no en un mapa económico, digamos, industrial, sino en un mapa económico turístico. Que bueno, la verdad, desafortunadamente por la zona como está, que desde siempre ha estado aislado, es complicado, ¿no? No sé qué tan seguido tengan turismo, ojalá que sí, que bueno que ustedes vinieron y le dan vida a este lugar, porque pues como ven, sí es complicado. Vamos a pasar precisamente en donde se administraban los dineros, donde sí se administraban los dineros. Porque eso sí, acomódense. Por ahí se me hacen el favorzote, por ahí está el apagador. Por ahí, ándele. Es una fortuna que esta hacienda mantenga casi toda su documentación resguardada y que se haya conservado. Durante la revolución quemaron cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Libros de las haciendas, mapas, etcétera, etcétera. Mucho del desconocimiento que tenemos acerca de cómo funcionaba esto, se lo debemos al movimiento revolucionario, que saquearon, quemaron y destruyeron cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Aquí sí, era el espacio de la famosa tienda de raya, compañeros, ¿sí? Aquí es en donde se hacían las cuentas, aquí es en donde a la compañera se le anotaban sus gallinitas y todo, pero me iba a pagar con 10 días de trabajo y etcétera, etcétera, para que lo recuperara. Aquí era. La mesa que vimos allá debió haber estado aquí en algún lugar de estos, ¿sí?, donde se anotaba, y aquí
Esto que están viendo ustedes aquí no son fierros viejos. Bueno, sí son fierros viejos, pero son fierros viejos, exactamente. Son esas básculas en donde se pesaba lo que le iba a prestar. Ese seguramente era para pesos, para los metales, que además no crean que les daban mucho dinero, les daban, tenían las monedas tan corrientes como las que tenemos ahora. En México tuvimos una época dorada en la que las monedas sí eran de metales preciosos, de plata, y aleaciones de plata y oro, ¿no? Tuvimos una época dorada, ahora ya no. Ahora es de níquel y no sé qué cosa. En esa época los hacendados eran bien mañosos. Les daban monedas de cobre. Pues el cobre en ese entonces era muy barato. Ahora ya no. Por eso se roban los transformadores. Para llevarse el cobre. Ahora sí es muy caro, ¿no? En ese entonces les pagaban con esas monedas. ¿Con qué les pagaban? Incluso los hacendados se fabricaban para mantenerlos presos, bien agarrados. Ellos mismos se fabricaban sus monedas, ¿sí? Incluso había hasta monedas de madera. No, pues no eran. Entonces yo agarraba, le tallaba mi maderita, le ponía 2 pesos de la hacienda de Mahoma, tenga, ahí está. Y tú yo te pagaba 50,000 pesos de monedas de la hacienda de Mahoma. ¿Pero qué crees? No valían porque era de madera. Si tú ibas a Gruñidora, nadie te las iba a aceptar, porque eran las monedas de la hacienda. Entonces nomás tenían un valor, por decir, para la misma hacienda, ya no había para otra. Del mismo lugar. Ajá. Muy hábiles, e invertían en construirles propiedades. Les construían casitas. Y los seguían teniendo amarrados porque recibían su dinero y vivían en su casa. Y les daban una casita. Entonces, usted tenía que estar agradecida conmigo porque yo le di Porque me comida, dieron la sustento y casa. vivienda. Entonces, por decir, las pagaban ellos mismos por su... que tenían que estar ahí para seguir. Era un negocio redondo, porque Ajá. la mano de obra la ponía el trabajador. Hablando de eso, las minas también hicieron lo mismo, ¿eh? Tienen ahí Providencia, que tiene un montón de casitas, que son las carpinterías donde vivían los mismos mineros, ¿no? Y volvemos al tema del negocio redondo. La idea era sacarle el mayor provecho posible al trabajo del pelado. Las mujeres, aquí ya los hombres, bueno, estaban en el comal, pero normalmente Sí, porque las antes mujeres, se veía eso de la discriminación y... Ajá. ahí sí, desafortunadamente, el rol de las mujeres era la cocina. Atender la cocina, preparar los alimentos, servirlos, encargarse de la limpieza de las habitaciones, normalmente así era. Y en algún Las que momento- trabajaban aquí. Las hijas de las hacendadas, por ejemplo, sí tenían otros roles. Se escribió en esta época, entre 1840 también, los 60, una mujer escribió un libro, que se llamaba Madame Calderón de la Barca. Ella fue una viajera que estuvo al contacto con las mujeres que vivían en la hacienda, pero de las hijas de los hacendados, ¿sí? Ella habla de cosas fantásticas. Esta hacienda no, porque como te digo es complicado, ¿no? Pero el hecho de que tú veas estos animalitos tan raros, los famosos pavos reales, esa es una reminiscencia de esa época en la que esas mujeres salían a contemplar la tarde, como ahorita estamos aquí sentados, y veían pasar a todos esos animalitos, animales exóticos, bajo la sombra. Había sesiones de lectura, de música. En ese aspecto, las mujeres de alto estatus estaban privilegiadas, ¿no? Tenían acceso a libros, a leer. Las mujeres que trabajaban dentro de la hacienda, desafortunadamente, no contaban con eso. Y mi pregunta aquí también es, bueno, esa duda me surgió ahorita. ¿Alguna vez hubo alguna mujer de las que trabajaban dentro que no quisiera seguir ese mandato de la cocina, sino en lo que es el campo? Sí hubo y les tocaba, ya sabes que les tocaba. Destierro y desprecio, ¿no? O sea, normalmente así fue. Obviamente hubo mujeres que encabezaron movimientos se alzaban, se levantaban en armas o protestaban, pero normalmente durante esa época, y tristemente, casi siempre fueron apagadas, ¿no? Casi siempre fueron apagadas. Dirían ahora con términos actuales, el famoso patriarcado, pues en esa época pesaba mucho, muchísimo. Tú te imaginas, por ejemplo, ya no ni siquiera hablar de una revuelta, de alzarnos y decir, ¿por qué nos explotan y hacen estas cosas? Sino el hecho de, por ejemplo, una mujer en esa época que enviudaba y que quisiera volver a casarse, estaba ya señalada, ¿sí? Señaladísima por la sociedad, ¿no? El peso social era brutal. Ahora imagínate una mujer de campo, ¿no? Que por muy valiosa que haya sido, adiós, que te vaya muy bien, ¿no? O sea, la sociedad simplemente la margina, aunque muchos pudieran haberlo hecho, pero es que ella fue la que lo hizo.
Hazla para allá, hazla para allá. La educación mínima. Muy poco. Mínima. Y yo podría decirte que en muchos casos nula. ¿Sí? Ok. ¿No se influía tanto entonces? No, hacia finales del siglo XIX es cuando empiezan medio a aparecer, o sea, ya 1890 y algo, empiezan a aparecer algunas haciendas que integran una especie de saloncito para enseñarles a leer a los hijos de los trabajadores. Ok. La mayor parte de esas personas eran totalmente, ¿cómo se dice?, analfabetas. Ok. ¿Y cómo es que este grupo de rancheros logra crecer tanto Crecer hasta tanto. convertirse Si no en un tenían hacendado, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo es que este grupo de rancheros, aún sin una educación, sin una estructura formal de cómo funcionaba académicamente hablando una hacienda, logran acceder a... Bueno, medianamente, ahí difiero, profesor, un poco contigo, porque el ranchero no es ¿cómo te diré? La figura del ranchero no es que sea una persona de menor calidad, No, para nada. ni económica, a lo mejor. Pero No incluso tenía- hubo rancheros que fueron muchísimo más ricos que hacendados. Los rancheros se convierte en la parte que el dolor de cabeza de los hacendados, porque como tenían que batallar con condiciones más adversas, se prepararon mucho claro. más, ellos. Sí, sí, Pero en cuestión de la educación, los trabajadores, Entonces, ¿cómo fue que Casi se fue? Eso es lo que voy, porque sí hubo una educación entre ellos mismos, ¿no? Primero sí fue experiencial, a lo mejor un poco más empírica, en donde ellos viendo, estableciendo estos negocios entre los hacendados y ellos, pues van construyendo. Pero vaya, si hay un brinco entre aquellos rancheros empíricos a los rancheros empresarios, ¿no? bueno, puede ser, sí, puede ser. Pero es que mira, la mayor parte de los rancheros eran gente también de origen español, Sí. que ya tenían un bagaje cultural. Te digo, la familia de mi abuela, al linaje, cuando lo empiezas a extender, la mayoría eran hijos de españoles. Entonces, no eran los nuevos ricos de ahora, digamos, ¿no? Esos rancheros, muchos de ellos Tenían no un eran los background nuevos todavía. ricos. Todavía tenían, en Sí. efecto, todo este respaldo de estas familias de españoles o de árabes, porque los árabes fueron los grandes comerciantes. Y ahorita acabo de recordar, Mahoma es el alabado para el Islam, o sea, como Mahoma, Mahoma. Entonces, quien adquirió los terrenos originalmente debe haber sido musulmán. Probablemente. Y eso se comprueba, ahorita es que mira, qué buena onda. Y eso que no he tomado cerveza. Lo acabo de recordar porque en Zacatecas, en el Panteón de la Purísima, en el Panteón Católico, hay enterrados como 10 o 12 personajes que tienen cruces cristianas, católicas, pero todo escrito en árabe. ¿Sí? Son seguramente musulmanes que se convirtieron o se juntaron a la iglesia para crear cosas. Muy probablemente quien haya adquirido originalmente estos terrenos era de origen o profesaba el Islam, ¿sí? Y leía el Corán, no leía la Biblia. Ya, perdón. Bueno, dando el tema de el guayul, ¿El guayulé? ajá, Ajá. tenían como una zona en específico donde se cultivaba, ¿Sembradío? ajá, o se podía cultivar en... No, fíjate, es que como el guayule es una especie que crece de manera silvestre, más que nada yo creo que mandaban a la gente a recorrer y a cortarlo, ¿no? Fíjate que falta mucho entender cómo se trabajaba ese aspecto, porque se habla de las bondades del guayule, cómo se explotaba, pero es una muy buena pregunta, porque el guayule, al ser una especie salvaje o silvestre, no la puedes controlar como quisieras a veces. Entonces, ¿por qué? Porque es una planta que crece bajo condiciones específicas. Si hay intervención humana no creo que tenga tanto éxito. Y te lo digo porque el mismo caso sucede para la zona de pinos. Allá en Pinos, y no sé si lo vieron por ahí, hay unos magueyes muy bonitos.
estos magueyes salvajes, así chaparritos muy espinosos, medio gorditos. Esos magueyes no se dan en cualquier lado, no es como los magueyes del tequila, ¿sí? El maguey del tequila, el famoso azul, ¿sí? O el agave azul, ese sí lo puedes poner bajo cultivo, es una especie que se ha humanizado más. Por ejemplo, el mezcal que se produce en esa región se hace a partir de esos magueyes que crecen de manera silvestre. Y esos hacendados lo que hacían era rentar o comprar tierras en donde estuviera eso, ese maguey que crecía salvaje. Entonces llegaban, los cortaban y se los llevaban. A cambio pagaban un dinero al dueño o propietario de esas tierras para que se llevara el maguey, que no es un maguey cultivado, es un maguey silvestre. Yo pienso que lo mismo sucedía aquí, ¿no? La cosa es que aquí los gringos se le acabaron casi literalmente, ¿sí? Porque los gringos sobreexplotaron de manera tremenda el guayule, ¿no? Ya viste todo lo que recorrimos y resulta que el guayule estaba en la esquina, ¿no? Y en el monte resulta que casi lo encontramos. De hecho, el guayule es una especie que, te digo, casi no se habla de ella, pero desafortunadamente, como no ha habido esa profundidad de entender cómo funcionaban estas cosas, estuvo al borde de la extinción por la sobreexplotación, ¿sí? A pesar de que perdón, es una especie que incluso tiene usos medicinales. En la actualidad están descubriendo, que ya lo sabían desde 1847, es una especie que sirve para prevenir el cáncer, ¿sí? Los químicos de la UNAM están trabajando con, y no es ni siquiera propiamente el producto del hule del guayule, es el residuo que queda del guayule, que lo utilizan para medicamentos. Es una panacea para curar el cáncer. ¿Quién lo sabe? Nadie.